A ver, les cuento. Nosotros estamos haciendo un desarrollo de un producto y digamos que el equipo de trabajo que estamos haciendo el ejercicio, pues tenemos como todos los frentes. Tenemos el UX, el UI, los front, los back y la parte de arquitectura y todo. Entonces, y estamos bajo el marco de trabajo de Scrum. Entonces, digamos que en ese desarrollo de ese proyecto, en una de las lecturas que hicimos, estábamos leyendo Lean Startup y llegamos como que a la misma necesidad de que la historia de usuario no se consideraba completa hasta que haya conducido al aprendizaje validado. Lo que buscábamos era que realmente saber y tener la claridad de que lo que estábamos ofreciéndole a los clientes sí era algo que les estuviera aportando, porque digamos, muchas veces se interactúa con los stakeholders y las necesidades pues que se cumplen son bajo la visión pues que tenga, digamos, quienes están patrocinando el producto, más no, a veces se olvida como la parte de quién realmente está utilizando ese producto. Entonces, partiendo pues de esta, hicimos como hicimos el experimento de qué queríamos lograr, incluir el feedback del research y el feedback después de la liberación de nuestro producto. Nosotros tenemos liberaciones semanales de nuestro producto. ¿Qué estaba sucediendo? O sea, sí se hacía research, sí se hacía una investigación con el usuario, pero a veces se quedaba muy como en el aire y era como tiros al vacío. O sea, se encontraba así que quiere que la experiencia sea más rápida, que la experiencia no tenga tantos prerequisitos, pero no realmente orientado a las hipótesis o a lo que nosotros estamos también buscando con el producto. Entonces, lo primero que hicimos como para darle una estructura fue el tablero de hipótesis, un tablero de hipótesis básico donde decíamos, bueno, esta es la hipótesis que vamos a plantear, no sé, la gente está dispuesta a tomarse una foto para validar su identidad, el cómo vamos a hacer una entrevista o vamos a hacer encuestas tipo guerrilla y solamente era un artefacto que lo utilizaba el UX. ¿Para qué utilizábamos eso? Sobre todo para empezar a crear la necesidad y como la estructura de tener que validar una hipótesis en torno a una historia de usuario. Nosotros teníamos una historia, digamos, en el ejemplo que les daba, que la gente iba a estar dispuesta a tomarse una foto porque nosotros necesitábamos validar que la persona que estaba haciendo el flujo de nosotros era quien decía ser. Entonces, ya con la necesidad de que sí el cliente iba a hacer eso, entonces, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Pero era como colocarle la necesidad a la UX de que le diera una estructura a todas esas hipótesis y de cómo iba a impactar a una historia de usuario. De ahí, incluimos eso duró 3 semanas. Todas las historias de usuario que teníamos que tenía alguna parte por parte del UX iban a ese tablero. De ahí, ¿qué hicimos? Hicimos un refinamiento y en ese refinamiento, nosotros hacemos refinamiento pues casi todos los días, media hora. Entonces, digamos que los hallazgos que encontraba la UX cuando hacía sus investigaciones ya entraban a ser parte del refinamiento. Entonces ella participaba y decía, bueno, de la historia del usuario, vuelvo al ejemplo de la cámara, se encontró que la gente no está dispuesta a tomarse una foto si nosotros no indicamos para qué necesitamos la foto. O identificó también cuál era como las dificultades para tomarse una foto. Entonces, todo eso ya entró al refinamiento para identificar qué debíamos atacar desde el frente de front, desde el frente de UI para los mensajes y todo eso.
Este ejercicio de incluir los resultados del tablero de hipótesis en el refinamiento también duró 2 semanas, más o menos casi 3 semanas. De ahí creamos una cadencia. Entonces creamos una cadencia con el Product Owner, con el arquitecto, la UX, de 30 minutos para que no fuera como muy desgastante. Entonces ella ahí se planteaban cuáles eran las historias que se iban a trabajar y se les colocaba, asociaban a una hipótesis y se empezaban a buscar la necesidad, se vio la necesidad de evolucionar el tablero porque no sabíamos, o sea, salían muchas ideas de una misma hipótesis y eso ya digamos que en el método de Lean Startup, ahí fue donde utilizamos el Validation Board que propone el método Lean Startup y donde dice cuáles son las asunciones que son de más riesgo y cuáles son las que no tanto. Entonces con eso ya podíamos alinear que no solamente era una sola prueba, sino eran varias y que podíamos utilizar diferentes medios para hacer esa validación. Dependiendo de la validación que resultara, entonces, y en esa misma cadencia, en esas mismas reuniones cada semana de 30 minutos, mirábamos si teníamos que evolucionar o no la hipótesis que estábamos trabajando. Y ahí volvemos al inicio, volvemos a otro tablero de hipótesis que era el de la estructura de Matching Validation Board. Este nos permitió adicional también identificar cuáles eran, ya asociar esas hipótesis a los segmentos de clientes que ya íbamos identificando. Nuestro arquetipo estaba para una persona de 18 a 30 años. Ya con el Validation Board pudimos identificar que algunas asunciones no eran precisamente para ese arquetipo. Y generamos los inputs para identificar dentro de una historia de usuario si era importante hacer un research o ya directamente teníamos que ir a hacer, por ejemplo, un A/B testing, porque ya la medición cualitativa, que era la investigación que hacía la UX, la debíamos validar con un dato cuantitativo. Y en la cuarta iteración que hicimos, ya fue incluir las métricas que íbamos captando de Analytics y las entrevistas de usuario después de utilizar el producto. Nuestro producto no es un producto que vayan a utilizar, que vaya a tener varios usos, porque normalmente eso es, usted crea una cuenta, es del tipo de creación de cuenta. Entonces usted no va a crear una cuenta de correo, por ejemplo, muchas veces, sino usted cumple su necesidad y listo. Entonces, lo que nosotros buscábamos después de que terminara el uso del producto era recoger el feedback de la liberación, de cómo sintió su experiencia dentro del flujo y lo incluimos en ese feedback. Ya en el tablero de hipótesis con el Validation Board y adicional pudimos registrar los aprendizajes en cada uno de los pasos que iba sufriendo el usuario. Y eso era como la presentación en general del taller, de todo lo que hicimos con este tablero. No sé si quieren ya que empecemos la conversación, qué dudas han tenido, si han hecho algún experimento similar. Andrés, Ivy, Hugo. Bueno, yo entré un poquito tardecito, pero yo quisiera saber con respecto a este método que ustedes utilizaron para, digamos, validar esas historias, ¿qué percepción tuvo el cliente? Si realmente es una entrega certera, se acerca más, ¿qué diferencia hay de pronto con algunos métodos que usaban? ¿Cómo lo han podido medir? Bueno, nosotros
¿Cómo medimos el cambio? A partir de la misma conversión. Nosotros tenemos funnel de conversión dentro de nuestro producto. En el tablero de la hipótesis decíamos, el validation, les voy a compartir como la estructura. Es este. No sé si ya lo están viendo. Este es el Startup Machine Validation. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos cuál era el core de asunción y cuál era el riesgo. Digamos que para poder decir que era válida o inválida, nosotros dábamos unos umbrales, perdón, para decir si esa asunción era correcta o no. Entonces, no sé, vuelvo a mi ejemplo de la cámara. Entonces nosotros decíamos, nosotros teníamos una conversión en validación de identidad del 68%. Si nosotros incluíamos la validación de identidad por fotografía, había un riesgo de que bajáramos el 30%. Entonces, la historia de usuario impactaba la conversión o la métrica total del producto fuertemente. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, la primera iteración va a ser qué tan dispuesta está la gente de tomarse una foto. Entonces, el 80% de las personas que vamos a entrevistar está dispuesta a tomarse una foto para validar su identidad. Entonces, esa era la primera asunción. Entonces, era el primer pivote. Si la asunción es incorrecta o la asunción, bueno, la asunción es incorrecta, no el 80% está dispuesta a tomarse la foto, entonces voy al segundo ítem. ¿Cuál sería el método? Entonces, no sé, hacer una videollamada. Si no es una videollamada, ¿cuál sería el tercer pivote? Pero si la persona sí era capaz o sea, si superábamos el 80%, que era la métrica, podíamos realizar la historia de usuario. Si no, teníamos que cambiarle el enfoque o modificar el alcance que íbamos a dar para esa historia de usuario, porque la necesidad era validar la identidad. La historia de usuario estaba enfocada en ese momento a cuál era el medio por el cual íbamos a cumplir esa necesidad. El tablero de hipótesis nos permitió en ese momento identificar cuál era el medio óptimo para cumplir esa necesidad. No sé si con eso contesté tu pregunta. Oh, sí, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si tienen algo más para preguntar, qué les gustaría decir. Si de pronto tienen ustedes artefactos parecidos o experiencias similares en donde ustedes están. Digamos que por ejemplo, aprendizajes que les comparto por aparte. Esto nació como consecuencia de un trabajo que se estaba haciendo para hacer refinamiento, porque la razón inicial era que el equipo identificaba que necesitaba trabajar más en el refinamiento de las historias, pero solamente llegaba, o sea, cuando ya estaban en el trabajo, estaban haciendo el quehacer del sprint, era que llegaban al meollo de que no sabían qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, en la misma cadencia del refinamiento, ellos mismos se preguntan, como nosotros tenemos obviamente OKRs por los cuales teníamos que responder, y uno de los OKRs era la satisfacción del usuario final del producto. Entonces, no habíamos movilizado nunca ese OKR y ya se nos iba a cumplir el primer trimestre y no habíamos logrado moverlo. Entonces, en ese proceso de buscar la mejor alternativa para el refinamiento, nació la necesidad de empezar
a registrar todo lo que se probaba primero para no volver a probarlo porque ya había sucedido alguna vez. Y dos, para poder identificar cuál era el comportamiento que se quería afectar o que se quería lograr con nuestro journey. Otra pregunta, Andrea. Tú decías que era el UX que se reunía con el cliente para hacer el refinamiento, ¿sí? Después ustedes se reunían para comprobarlo con él, ¿o cómo era ese proceso? No, lo que hacíamos, o sea, ella hace, digo ella porque se llama Hannah, ella hace salidas de campo. Entonces, a veces iba sola, a veces iba con los mismos desarrolladores. Pero lo que encontraban en esas salidas de campo era lo que llevaban al refinamiento. Uh-huh. Nire se te llama, ¿cierto? Nairi, sí. Neire. ¿Haces algo parecido o quieres o quieres Pues, implementar algo así parecido? Nosotros no lo hacemos como de esa forma, pero digamos que nuestro product owner se encarga realmente como de encontrar esa visión, ¿sí? Esa visión de lo que el cliente desea. Y nosotros con las historias lo que tratamos de hacer es una forma colaborativa en donde participen como varias visiones hacia la misma historia. Entonces, nosotros usamos un método que se llama los 3 amigos, que no es que sean 3, pero sí que haya una visión del business analyst, del tester, del desarrollador, sí también del diseñador y aquellas personas que nos puedan aportar frente a la historia. Digamos que la historia se define en un lenguaje más de negocio, pero muy general, y se van haciendo como adicionando a la historia ciertos como comentarios o preguntas que se van complementando en la historia. Entonces nos permite que si el día de mañana, no sé, un cambio y ya no es el mismo desarrollador sino otro, pues esa visión siga plasmada en la historia. Entonces, así de esa manera, pues la podemos refinar. Una vez de que ya está, digamos, ya sabemos que está lista para empezar, es cuando realmente pues la podemos calificar, la podemos, bueno, ya entra la planeación y de ahí sí ya continuamos. Pero si nos aseguramos que la historia esté definida o lista, definición o ready, más o menos es está lista, pues ya no tienes más preguntas que hacerle para que pueda hacer, ella pueda entrar como a esa preparación, digamos que como tal una hipótesis no es que la validemos de esa manera, sino que con todas las visiones se va haciendo esas validaciones generalizadas para que realmente si no hay algo escrito o hay algo que no se puede responder, pues logremos hacerlo mucho antes de que entre a la planeación. Digamos que esa es como nuestra forma. Y ya pues el Product Owner sí ya continúa con el tema de priorizarla según lo que se defina para ese sprint. Así. Ya. O sea, digamos, en el esquema sí es muy similar a lo que nosotros hacemos. O sea, realmente la etapa de refinamiento, digamos que no conocía la técnica que llamaba los 3 amigos, pero cuando la describiste dije, eso lo hacemos. Parecido. Es parecido, sí. Sí, porque digamos que nosotros nos dividimos a veces en grupos, entonces siempre buscamos que haya la persona de QA, la persona de front, la persona de backend, la persona de negocio, en este caso el product owner o el stakeholder que
él designe para que vaya. Y hacemos el ejercicio de las mismas preguntas y eso, sino que sí, de ahí nació la necesidad del UX y el UI, porque se veía que las investigaciones que hacía nuestro UX eran como muy tiros al aire. Ujú. Entonces llegaba y le pasaba la visión a nuestro PO, él la bajaba como a las necesidades que le estaban dando los stakeholders, pero a veces se perdían muchas investigaciones. Entonces ya cuando hicimos, por ejemplo, la cadencia que les contaba en uno de los pasos, el hecho de, por ejemplo, en el tablero, a el pájaro, por ejemplo, cuando hablábamos de cuál, no sé, por ejemplo, la validación, esta de la validación de identidad. Y entonces estábamos hablando entre todos los implicados, por ejemplo, entre la parte técnica, porque está el arquitecto, a veces invitábamos uno que otro desarrollador, y empezaban a hacerse preguntas de cuál era el comportamiento que estaban, o sea, buscando atacar, por decirlo de alguna forma, en el usuario. Se veía que nosotros le decimos el Product Owner, o sea, como que le ampliaba el horizonte hacia lo que le podría ofrecer al cliente, también satisfaciendo la necesidad que le estaban dando. Y luego organizaban todo eso de alguna manera. Digamos que a veces pasa que tú puedes estar trabajando en una historia y pues te das cuenta que el alcance es como muy amplio y pues se puede ir, bueno, se puede descomponer en algo más fácil de manejar dentro del sprint y poderlo entregar y que le aporte valor como tal en un conjunto. Digamos que eso a veces pasa. Ustedes, así como nos mostrabas ahorita, hacían como una especie como de mapa donde puedas visualizar todos los contextos de cada historia, o ese refinamiento al que tú te referías solamente era específico para una sola historia, o se hacían al mismo tiempo. ¿Cómo lo manejaban? Nosotros manejamos 2 sesiones como de refinamiento. Digamos que para poderle dar la visión al research, no sé si de pronto han visto que cuando uno hace trabajo de research de UX hay trabajos por ciclos pequeños y ciclos a largo plazo. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el research, el refinamiento como para a largo plazo, vemos como la épica. Bueno, en esta épica queremos lograr que la gente cree su credencial y ya se vuelva un usuario permanente del servicio siguiente. Entonces, lo que hacemos ahí es crear como la hipótesis que va a pilotear ese conjunto de historias que van a estar asociadas a esa época. Y en el refinamiento, o sea, digamos ya en el refinamiento específico, ya en el ejercicio que hablábamos ahorita, donde está el desarrollador, donde está el tester, está el stakeholder, hacíamos ya el detalle chiquito. Entonces, por ejemplo, el resultado de la hipótesis de creación de credencial nos dice que 10 de 16 usuarios están dispuestos a crear una credencial a través de un toque. O 5 usuarios de 16 usuarios van a se salieron del flujo apenas vieron que tenían que crear una credencial. Entonces, todas esas métricas las incluimos dentro de la historia de usuario. Buenísimo. Entonces, ahí ya empieza un proceso de co-creación con todo el equipo de desarrollo, donde dicen, bueno, si están, por ejemplo, el ejemplo de que 6 personas de las 16 que se encuestaron
se salieron del flujo. Eso les dio una idea de cómo buscar otra alternativa para hacer la creación de credencial para todos para la misma UX y ir a probar esta misma nueva teoría. O sea, lo que entiendo es que ustedes lanzan esas hipótesis con el fin de pronto predecir ese comportamiento de ese usuario final, básicamente. Sí, señora. Antes de que se convierta como tal en una historia. Ajá. Ok. Gracias. No sé si hay alguien más por ahí que quería preguntar algo más. Hola, ¿qué tal? Hola, Rosana. Sí, quería consultarte acerca de los OKRs. Tú mencionabas sobre que te ayudaba a definir como que pruebas con el usuario, a medir, ¿no? ¿Cómo hago para definir los OKRs? O sea, ese era un ejemplo, ¿no? ¿Tienes más ejemplos de otros tipos de OKR que me puedan servir? Ok, o sea, nosotros dentro de la estructura tenemos un OKR, o sea, teníamos un OKR directo al producto, tenemos uno como al ecosistema en el que estamos y otro orientado al usuario final. Entonces, por ejemplo, para crearlos de usuario o de usuario, satisfacción de usuario, utilizamos la matriz de Heart, no sé si las has escuchado. Esa es de Google. Ay, no. Heart como corazón. Y esa ahí te dice, por ejemplo, ahí te da algunas métricas y unos KPIs para que digas, bueno, cuántos usuarios vuelven, digamos que si tu producto o lo que tú estás desarrollando es algo que van a utilizar varias veces, entonces cuántas veces se ha vuelto, cuántas veces lo han recomendado. Bueno, de ese estilo de métricas y te dice, bueno, tenga en cuenta para el happiness, quien está contento con el producto, tenga en cuenta esto. Yo misma me corché con ¿qué significa el heart? Metrics Google. El que sea feliz, happiness, el engagement, la adoption, retention y tax successful. Entonces, por ejemplo, cuánto tan feliz es el usuario, el engagement, bueno, cuánto lo cautivo, cuánto fue la adopción del producto, cuánto retuve, o sea, cuántos vuelven a utilizar el producto y cuáles terminaron la tarea. Entonces, digamos que mi producto en el que yo trabajo no tiene como el uso continuo más de una vez, sino que lo que ahorita estamos buscando es la recomendación y que haya terminado la tarea con satisfacción. Una pregunta más. Después que tú obtienes esas métricas o esos KPIs, ¿eso es antes del desarrollo, después del desarrollo, una vez o solamente lo pruebas con la maquetación? Nosotros tenemos dos fases, o sea, utilizamos el mismo esquema para el feedback antes de la historia de usuario y si digamos ya hicimos el desarrollo, buscamos el feedback después de la liberación, o sea, las entrevistas ya con los usuarios para ver, porque igual eso tengo un roadmap, entonces digamos que en ese mismo roadmap puede que esa historia esté afectando a unas que estén más adelante. Entonces, ¿cómo puedo prevenir que esas adelante no me vayan me mejoren o me vayan a dañar las experiencias de usuario que ya tuve por la liberación anterior? Y adicional,
la conversión. Como nosotros medimos funnel de conversión, sí, no sé, digamos, en el cuestionario ¿qué? De datos de mi usuario, de creación de la cuenta, yo debo, pues le garanticé o le di unas condiciones para que continuara el proceso, porque normalmente es lo más engorroso de todo el flujo. Y ya lo mejoré, y si en la siguiente iteración o en la siguiente entrega de valor daño esa conversión, estaría afectándome los OKRs directamente. Pero sí es recomendable hacer todo este trabajo de investigación antes de la implementación, para así no perder el tiempo o de repente fallar en... Sí, es como si yo o sea, si yo no tengo claro qué es lo que necesita el cliente, porque una cosa es obviamente lo que el product owner tiene como visión, pero quien realmente es el que está utilizando el producto asociado al arquetipo que yo ya creé, debo validar que lo que yo estoy pensando en hacer sí es válido para usted. No hacer asunción, no hacer asumir que es lo que usted quiere. Ah, ok, entiendo. Buenísimo. Gracias, Andrea. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene por ahí preguntas. ¿El material nos lo compartes luego o cómo es? Sí, yo creo que sí, esta presentación igual yo se las puedo compartir con mucho gusto. Gracias. Uh-huh. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Ah, yo conozco por ahí a alguien que está conectado. Jamie Clavijo. Hola, André. Hola, Jamie. No sé qué más quieran de pronto preguntar sobre esto. Creo que el de los desafíos, a veces normal nos quedamos en el research, de pronto solamente en benchmark. Y aún, pues digamos, nosotros empezamos con benchmarks, no solamente, yo por lo menos vivo acá en Ecuador, nosotros hacemos benchmark con otras instituciones de Colombia, de Perú, que son como similares al mercado de nosotros. Sin embargo, sí era muy necesario bajar, hacer el research ya directamente con el usuario, ya de Ecuador, para que, digamos que la idea que nosotros obtuvimos de ese benchmark si era válida o no para el público de aquí de Ecuador. No sé quién más de este punto les llame la atención, quieran preguntar. No sé, Roxana, una pregunta. ¿Sigues por ahí? No, parece que no. Andrea, y haciendo un poquito como de tu historia, ¿ustedes cómo encontraron que, digamos, esa metodología y de formular esas hipótesis y usando, pues, digamos, esos artefactos que nos mostraste, cómo encontraron, no sé, qué camino tuvieron que seguir como para encontrar que esa era la mejor forma de aplicarlo, o digamos, Ok,
Pues bueno, no, nos encontramos con esta, fue así, nos dimos con esta y creímos que era bueno y bueno, nos ha funcionado. Entonces, no sé si de pronto puedas contarnos un poquito. Ok, no, al principio sí, solamente, o sea, digamos que en donde nosotros trabajamos sí siempre ha estado como la estructura de que hay que hacerse UX y al mismo tiempo como los ciclos de iteración en este caso pues del marco de trabajo de Scrum. Pero era como muy separado, o sea, como que el mundo UX trabaja por un lado y la Agile trabaja por otro. ¿Qué nos pasó? Al principio, como por directriz, nos dijeron, bueno, hay que hacer ¿qué? Trabajo de research y basándose en hipótesis. Eso fue lo único, como la única directriz y de ahí nos soltamos al ruedo. El primer ejercicio, el más empírico, recuerdo que fue hasta en papel. Cogimos los arquetipos, tomamos como lo que llaman los mantras dentro de los arquetipos. Buscamos como las motivaciones que tenían esos arquetipos, pues porque se identificaron al principio del proyecto. Eso lo hicieron en el Design Sprint, digamos que es como era el mecanismo que se utilizaba para iniciar el proyecto. Entonces en el Design Sprint identificaron esos arquetipos y todas esas necesidades. Entonces basándonos en esas necesidades y en esas motivaciones que identificaron en ese entonces, empezamos como a decir, bueno, pero de lo que estamos en este momento en el producto, ¿qué encaja? Porque ya teníamos clientes en el flujo, entonces ya podíamos actualizar o llevar más a la realidad cuál era el arquetipo del que habían identificado antes de empezar el proyecto y ya cuando estaban dando el proyecto, qué diferencias había. En ese proceso ya empezaron a salir como preguntas, bueno, porque sí, nosotros cuando dijimos que el arquetipo inicial decía que entrar al flujo porque no necesitaba ir a la oficina para hacerlo. Entonces, pero veíamos que mucha gente lo hacía también desde el PC o que también, no sé, que en ese momento el flujo no era muy bueno o sea, que no había mucha concurrencia por mobile. Entonces ahí nos llevó a otra pregunta. A empezar a preguntarnos sobre esas cosas. Y todas esas preguntas quedaban como en el olvido porque solamente el UX se enfocaba en, bueno, vamos a liberar, no sé, voy a liberar la identificación de la georreferenciación del usuario. Y todo el mundo, todo el equipo se volcó a cuál era el mecanismo mejor para eso, pero no, o sea, realmente no sabíamos si eso sí era la necesidad del cliente, si eso realmente hacía un impacto o no hacía un impacto o sea, era una necesidad del proyecto, pero no sabíamos si era del usuario. Entonces, digamos que en el ejercicio manual que hicimos de las preguntas, empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a priorizar esas preguntas? Hicimos un taller con varios stakeholders de la organización, pero todo era como muy interno, ¿me hago entender? Entonces, sí, se priorizaban las preguntas uno de los factores que más influía era la conversión. Y de ahí fue que empezó la misma UX me decía, pero es que yo investigo una cosa y terminamos haciendo otra. Entonces, lo que hicimos en últimas fue, bueno, empezamos con el ejercicio básico de cómo sería una hipótesis y eso no sé, los que hayan estado en procesos de investigación, cuando uno hace procesos de investigación es muy metódico. Entonces, ¿cuáles son como el objetivo principal, el objetivo secundario? ¿Cuáles son esas hipótesis que yo voy a validar? ¿Se validan sí o no? Ya. ¿Cómo las voy a validar? Y si es válido o no es válido. Ya, listo. Y así empezamos. Y digamos que primero crear la necesidad para
no solamente para la UX, porque ya la UX está diciendo, venga, es que yo siento que estoy haciendo un trabajo que no sirve para nada. Y después ya nos fuimos a crearle la necesidad al equipo, pero para poderle crear la necesidad al equipo necesitábamos darle insights para que ellos pudieran tomar decisiones. Ahí fue donde ya nos metimos como a un proceso de iterar sobre hipótesis. Pero todo nació por preguntas. Venga, por ejemplo, recuerdo mucho una señora, la señora intentó hacer el flujo X cantidad de veces, pues la señora no estaba dentro del arquetipo, la señora tenía 45 años y nuestro arquetipo iba hasta los 35. Entonces, obviamente, si vamos a ver las referencias de un arquetipo de 35 años, es alguien que normalmente está asociado a tecnología. Y la señora no estaba dentro de ese arquetipo. Entonces, empezar a ver, bueno, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? Obviamente, nuestro arquetipo y nuestro foco es cliente de hombre, mujer, mayor de edad, de 18 a 35 años. Pero que también sea amigable para el resto de gente que también está entrando. Y ahí nos fuimos metiendo, ya hicimos las iteraciones, o sea, ya nos metimos como en el experimento nosotros mismos, bueno, 3 semanas vamos a probar con este tablero, ¿qué sale de esas 3 semanas? Y también, obviamente, acompañar a la UX para que los datos que ella recogiera fueran lo suficientemente contundentes para pasárselos a un equipo de desarrollo. Porque en este caso nosotros, la mayoría eran ingenieros y ellos se basaban mucho en el número, dígame cantidades, y la pobre a veces la volvían un flequero. No, pero es que fulanita me dijo, no, ¿cuántos de cuántos? ¿Cómo volvemos esto ya a una realidad? Entonces, cuando está en la parte de UX, las pruebas hay unos grupos donde dicen que ya se satura la prueba, es que no sé, X cantidad de personas ya dicen lo mismo, es que ya se saturó la prueba. Ajá. Y a veces dicen, no, solamente llegamos a 8 o llegamos a 16 personas y así. Y cuando uno va pasando por eso, esos son solamente datos cualitativos, no datos cuantitativos que podrían dar alguna tendencia. Entonces, pero para poder hallar una tendencia sí necesitábamos ya hacer cosas en desarrollo, o sea, hacer un A/B testing, hacer ambientes paralelos con un leve cambio, pues que también es del mismo principio del A/B testing. Ya encuestas grandes, ya no sé, o sea, hubo un momento donde necesitábamos hacer como un marco para que la persona supiera que ahí tenía que pararse. Entonces hicimos la prueba con 8 usuarios, de los 8 dijeron, no sé, 6 dijeron que uno era más fácil que el otro. Ya tenemos la cualitativa. Ahora, ¿cómo decimos que eso sí es verdad? Entonces solo cogíamos la cualitativa y le mandamos a 100 personas de la base de datos que teníamos, díganos cuál es más fácil para usted. Y de esas 100 personas ya, recuerdo que era casi que sí era fácil. Entonces ya teníamos un dato para ir a decirle al desarrollador, esta es la opción para desarrollar, ¿qué necesitamos hacer para hacerlo? Y así sucesivamente. Así es como van armando las experiencias dentro de la aplicación, la experiencia que el usuario pueda tener al recorrer, digamos, ese flujo. ¿Cuál tiene mejor aceptación? Pero lo hacen antes, en la hipótesis. Ajá, sí, señora. Okay. Súper chévere. Gracias, genial. Un gusto. Bueno, nos quedan 9 minutitos. Me medio frío. No sé qué más quieran saber. Otra cosa que también impulsó mucho el utilizar esto era que el mismo equipo pedía que se validara con pruebas de usuario o que los prototipos ya estuvieran listos para poder estimar mejor. Y obviamente para poder tener un prototipo listo tenía que estar ya validado con el cliente de que iba a entender el mensaje que íbamos a dar. No sé, por ejemplo, en una pantalla de resumen donde ya está, al terminar todo el ejercicio te dice, bueno, obtuviste esto, esto y esto, pero que la gente tuviera claro qué era
cuál era el mensaje que estábamos dando ahí. Muchas veces solamente con colores, solamente con la posición de los labels, cambiaba mucho como la interpretación del mensaje. ¿Qué más? No, creo que era eso así como en líneas generales, todo lo que incluye este experimento. Muchas gracias. No he podido con tu nombre, Neiri. Neiri. Nairi. Hola. Nairi. Neiri. Muchas gracias, Neiri. No, súper chévere. Muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Me parece genial. Creo que los experimentos dan muchas visiones que de pronto uno no tiene en cuenta. A veces como que a veces uno se olvida, digamos, esa necesidad o lo que realmente el usuario está buscando y pues se pierde en el camino, ¿no? De toda esa transición hasta que tú llegas y bueno, y lo pones en una historia, lo que sea, y se pierda ese, como eso tan valioso que pronto hacen ustedes selección de información antes de realmente plasmarlo y probarlo mucho antes de probar que eso realmente le está aportando un nuevo valor al producto y que es súper valioso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, cualquier cosa. Voy a poner que mis usuarios, no sé si alguien me quiere. Obviamente la presentación los voy a compartir.